Listo. La idea en estos 8 o 10 minutos tratar de compartir con ustedes lo que hemos hecho en cirugía bariátrica ambulatoria y cómo planteamos y logramos de alguna manera manejar el temor del manejo ambulatorio de los pacientes. Nos apoyamos en nuestro grupo de metodología e investigación para que nos dijera cómo podíamos tener una guía para ir analizando lo que iba sucediendo sin poner en riesgo a los pacientes. Entonces, planteamos la pregunta pico si era posible el manejo ambulatorio total posoperatorio de la gastrectomía en manga y se decidió hacer un estudio inicial transversal analítico porque hacer un ensayo clínico desde un inicio nos daba temor porque había que hacer la aleatorización de los pacientes y eso me parecía que no era el momento todavía para realizarlo, entonces hicimos este manejo piloto. Lo primero es hacer la investigación de lo que había publicado y se revisaron todas estas bases de datos y realmente lo que encontramos es que había bastante protocolo ERAS en procura de disminuir el tiempo quirúrgico, el tiempo de hospitalización o estancia hospitalaria, pero realmente como ambulatorio total, muy poco. De resaltar, ese estudio del 2003 era un randomizado en el cual se apoyó en el protocolo ERAS para disminuir el tiempo que en ese momento ellos tenían como 4 días de hospitalización posoperatoria y lo lograron reducir a 1 día y para ellos fue bastante importante, que es básicamente lo que en la actualidad la mayoría de ustedes hacen con los pacientes en hospitalización habitualmente de 1 noche. Bien. Tomamos entonces esta experiencia, revisamos el protocolo ERAS o su homólogo RICA en español y procuramos establecerlo como un plan de trabajo en todos nuestros pacientes para mejorar precisamente esa recuperación posoperatoria y tratar de llegar a lo que estábamos buscando. Este es el protocolo ERAS, la mayoría de ustedes debe conocerlo, pero quisimos tratar de adaptarlo a lo que nosotros estábamos viviendo en la realidad y ver cómo podíamos organizar y optimizar ese pequeño reto que queríamos hacer en estos tiempos difíciles de camas hospitalarias. Entonces, planteamos 5 momentos diferentes del paciente para la evaluación. Entonces, estos 5 módulos fue preparación antes de cirugía, el preoperatorio inmediato, el protocolo durante cirugía, el posoperatorio inmediato y cómo íbamos a hacer el seguimiento después de que el paciente se iba a casa, que prácticamente era el reto más importante y cómo podíamos controlar las variables para controlar nuestro paciente a distancia. Entonces, el primero, establecimos que ya fuese el paciente local o extranjero, en las videollamadas que hiciésemos previamente, podíamos empezar a hacer algún tipo de intervención para optimizar la recuperación del paciente posoperatorio. Caminar 1 hora al día, suspender gradualmente el consumo de azúcar, no consumir harina en la noche e incentivo respiratorio 3 días antes de cirugía que se puede hacer comprando el aparatito. Y esto, pues, parecería como algo muy subjetivo, pero evidentemente estábamos haciendo algo nuevo que no hacíamos anteriormente para nuestros pacientes. En el segundo punto era el preoperatorio inmediato. El protocolo ERAS dice que se puede tener ayuno hasta 2 horas antes para procurar evitar el ayuno prolongado y las implicaciones que tiene el ayuno prolongado. Realmente en nuestro grupo los 2 anestesiólogos que trabajan con nosotros son intensivistas y no logramos convencerlos que 2 horas antes pudieran tomar una porción pequeña de agua de coco o un jugo de mango que pudiera aportar algo de calorías al paciente, entonces se tomó como mínimo 6 horas. Durante la cirugía también hicimos intervención, hicimos la reunión con los anestesiólogos y procuramos estandarizar que los 2 lográramos tener un protocolo de anestesia muy similar. La disminución progresiva de opiáceos a lo mínimo, infiltración local estandarizada, en eso nos apoyó el doctor Rafael Arias en la manera como ellos lo hacen, infiltración para preoperatoria, no usar drenajes en lo posible, no usar tubo nasogástrico, presión, manejamos 12 milímetros de mercurio y un flujo de 30 litros por minuto. Entonces, planteamos la recuperación prolongada. Y la recuperación prolongada iba a ser la gran fortaleza para poder tomar la decisión de enviar al paciente a casa. La recuperación prolongada la manejamos entre 8 y 10 horas.
Los pacientes tenían un soporte de oxígeno durante las 3 primeras horas por cánula. Hubo un inicio temprano claro de líquidos claros. Hasta ese momento nosotros empezábamos los líquidos al otro día en la mañana. Pero mirando el protocolo ERAS y la experiencia de algunos colegas que ya estaban iniciando vía oral muy tempranamente, lo iniciamos. Movilización temprana del paciente a las 4 o 6 horas tiene que estar caminando. La analgesia en este punto no se debe usar, o el planteamiento es del protocolo ERAS es no usar opiáceos. Y entonces logramos que en el paquete pudiéramos manejar el paracetamol, que ustedes saben que en nuestro país hay que hacer MIPRES, y el Dinastat. Y la profilaxis, como todos ustedes la conocen, ahí no hay mayor diferencia. Y se planteaba la salida entre las 8 y las 10 horas después de la cirugía, o sea que esto aplicaba básicamente a los pacientes programados que hacíamos en horas de la mañana. Y aquí, en el último punto, era donde más teníamos que tratar de tener control en las variables, porque finalmente era lo que implicaba el manejo ambulatorio de los pacientes. Entonces, hicimos este protocolo y tenemos pues la fortaleza. Quien me conoce de Cali sabe que One Clinic es un home care que es de mi propiedad, y eso facilitaba bastante la interacción con ellos, la reciprocidad de la información y el control del paciente en casa. Entonces, en ese punto no hubo inconveniente. Se planteó estos medicamentos, esta visita durante 3 días, y aparte de eso teníamos un control de la historia clínica en línea, porque el usuario entra por el teléfono y yo tengo la información en tiempo real de mis pacientes. Entonces, el paciente que se manejaba ambulatorio, yo sabía que antes de las 9 de la mañana ya tenía la visita del enfermero, podía tener la información de sus signos vitales, la medicación, y prácticamente estaba teniendo más control de los pacientes de lo que tenía anteriormente cuando los tenía hospitalizados un día y al salir ya no tenía esta información. Todos los pacientes deben tener un control asistencial al 5.º día con la enfermera jefe y nutrición y con todo el staff al día 25-30. Bien, el estudio básicamente es esto: 126 pacientes con 2 brazos, distribución y género muy homogéneo, un índice de masa del lado hospitalario 42, del ambulatorio 38, todos los pacientes tenían al menos una comorbilidad, pero el grupo que se quedaba hospitalizado, porque hay un sesgo de autor, porque obviamente uno trata de mandar a casa a los ambulatorios los que uno le parece que son menos enfermos, los que tienen menos riesgo, y eso es un sesgo de autor, por supuesto. Pero esa era la realidad que estábamos viviendo, y por eso el estudio transversal analítico nos permitía eso en este caso. Entonces, lo que nos dijo el análisis transversal es que es perfectamente viable hacerlo. En esta parte de estudio, en esta foto que se tomó con el estudio transversal, pues hay un error de muestra, porque todos los resultados fueron 0. O sea, ningún paciente hospitalizado ni ninguno de los ambulatorios reingresó a los siguientes 30 días. Y recordamos, la primera imagen estaba orientada a responder la pregunta si teníamos mayor reingreso de los pacientes en los siguientes 30 días si los manejábamos ambulatorios. El planteamiento obviamente tiene que ser tratar de hacer un ensayo clínico, y la base de datos estará terminada dentro de un mes para quienes quieran participar del ensayo clínico y reunir 600 pacientes por cada caso. Lo podrá hacer solamente ingresando por internet, y de eso a través de la asociación se lo compartiremos. En la técnica quirúrgica, en la mayoría de los casos, y no tiene que ser una camisa de fuerza, usamos 3 puertos, 2 de 5 y un puerto de trabajo de 12, y para tal fin, para hacer el video, es un video muy corto. ¿Lo activo ahí? Sí. Okay. Separamos el hígado. Aquí no tengo imanes, pero separamos el hígado con una seda y un pedazo de guante, y le ponemos un clipcito, y con eso ya tenemos suficiente exposición. Evidentemente esta decisión la tomamos intraoperatoria. El sellado es importante, que en mi opinión con el LigaSure siempre hacemos doble sellado. Este sellado proximal y el segundo sellado con el corte. Y eso nos da un poquito más de tranquilidad, y esto es producto del temor que teníamos, que si mandábamos el paciente a casa pudiésemos tener un poquito más de riesgo. Y siempre hacemos omentoplastia. En este caso, como estamos usando 3 stroke y no tenemos la mano del ayudante, uso la sutura Bilop.
y hacemos la aumentoplastia a la línea de desinserción. Como pueden ver ahí, es la línea de desinserción inicial y realmente nos permite mantener la orientación del slip de una manera adecuada. Y finalmente, pues lo que hacemos es sencillamente al final de la cirugía recortar la sutura que hemos colocado para separar el hígado, y como pueden ver es el borde de un guante, y con eso hemos hecho la mayoría de las cirugías tratando de disminuir dolor y puertos laparoscópicos. Eso es todo, muchas gracias.